El otro día scrolleando por Instagram me encontré con una publicación que se preguntaba por qué Michael Olise no tiene ni un solo gol en este mundial. Y aún así sigue valiendo no menos de 220 millones de euros. Y la respuesta es muy simple, hay que ver los partidos. Porque para ponerlo en contexto, en 1970 Pelé logró algo que nadie más ha conseguido en una Copa del Mundo. Dio 6 asistencias en un solo mundial. Ese récord lleva 56 años intacto y nadie siquiera se le había acercado en más de 3 décadas. El último en hacerlo fue el alemán Thomas Habler en 1994, eso fue hace más de 8 mundiales. Ahora avancemos hasta el Mundial de 2026. Michael Olise, casi sin hacer ruido, acumuló 5 asistencias antes de que Francia siquiera llegara a las semifinales. Pero no es solo que da asistencias, es uno de los mejores regateadores del planeta y, más importante todavía, uno de los creadores de juegos más relajados y naturales que he visto en los últimos 20 años. De hecho, el único que podría ponerse por encima en esa combinación de conducir la pelota y generar ocasiones devastadoras con total naturalidad es el mejor Messi. Aunque Francia terminó eliminada en semifinales frente a España y en el cuarto puesto en el Mundial, Olise firmó la mejor producción de asistencias en toda la historia de los mundiales, superando a Pelé por una. Además, ya superó a Antoine Griezmann como el mayor asistidor de la historia de la selección francesa en los mundiales. La diferencia lo consiguió en la mitad de los partidos. Cuando se habla de Francia en este mundial, todo el mundo menciona a Kylian Mbappé, y es lógico. Probablemente sea el jugador más eficiente que ha visto una Copa del Mundo, pero si realmente viste cada minuto de Francia en este torneo, ya sabes cuál es la realidad. Mbappé termina las jugadas, Olise las escribe. Mbappé recoge los frutos, pero Olise es quien los cultiva. Al fin y al cabo, estamos hablando de un auténtico aura farmer, alguien que hace que todo parezca más fácil. Y Thierry Henry, un hombre que no reparte elogios a los extremos porque sí, explicó el valor de Olise mejor que nadie. El MVP siempre será Kylian, porque Kylian consigue cifras que nadie más puede lograr, pero el jugador más importante es Michael. Y curiosamente, esa también podría ser exactamente la razón por la que Francia no llegó a la final del mundo. Porque cuando su jugador más importante, el hombre que prácticamente sostenía por sí solo el sistema de Didier Deschamps y el ataque francés, tuvo un mal partido, Francia terminó sufriendo una derrota contundente. Curiosamente, veo muchísimas similitudes entre Thierry Henry y Michael Olise. La gran diferencia es que Olise está mucho más enfocado en la creación de juegos. Su estilo se ha vuelto tan característico que sinceramente no solo creo que sea el jugador más importante de Francia, sino también del Bayern Múnich. Casi todo el ataque que genera el equipo, de una forma u otra, pasa por Michael Olise. Por eso la mayor prioridad de España fue cerrar el carril central y sobre todo impedir que Olise encontrara las líneas de pases hacia Mbappé, Dembélé y el resto del ataque francés. Aún así, su mundial fue tan impresionante y su valor ha crecido tanto que ahora el Real Madrid quiere juntarlo con Mbappé. Pero para entender por qué Francia sufrió tanto contra España y por qué terminó perdiendo cuando Michael ya no pudo rescatar al equipo, primero hay que entender exactamente qué aporta Olise a esta selección. Basta con mirar el partido contra Senegal, empezó jugando en su posición habitual por la banda derecha y por supuesto su trabajo era el de siempre, mantenerse abierto, estirar la línea defensiva, recibir el balón con espacio y encarar a su marcador en el 1 contra 1. Nada fuera de lo normal, es algo que hace constantemente. Pero todo cambió cuando Didier Deschamps le dio libertad para moverse por el centro del campo, con mucho más espacio para aparecer entre líneas. Olise empezó a sembrar el caos en la defensa rival. Ya no estaba limitado a jugar pegado a la banda, y apenas unos minutos después de ese cambio, encontró a Mbappé con un pase y Francia marcó. Porque hay que entender una cosa, sí, Olise es un extremo derecho, pero obligarlo a jugar únicamente por la banda es desaprovechar gran parte de su talento. De hecho, esa es una de las razones por las que tardó tanto en mostrar todo su potencial. En el Crystal Palace ya era un extremo joven muy prometedor, pero todavía no lo estaban utilizando de la mejor manera. Lo que hace tan peligroso a Olise no es que solo tenga una gran visión de juego y sea un creador de ocasiones muy inteligente, también es un regateador muy tranquilo, muy vertical y muy incisivo. No tiene ningún miedo de encarar a su defensor y ahí está precisamente el peligro. Muchas veces ni siquiera busca terminar la jugada él mismo. Lo que intenta es arrastrar a su marcador lo suficiente para abrir una línea de pase y generar el espacio necesario para seguir avanzando hacia el área. En muchas jugadas, parece que va a encarar para ir directo al gol, pero en el último instante engaña completamente al defensor, suelta la pelota y deja a un compañero en una posición todavía mejor para marcar. Y quizás estés pensando, bueno, ¿por qué los defensores no dejan de caer en esa trampa? Si lo más probable es que termine pasando la pelota. Ahí está el problema.
Si le das demasiado espacio, con su regate y la confianza con la que juega, simplemente te va a superar. Y a diferencia de muchos mediapuntas como Bruno Fernández por ejemplo, Olise también tiene un disparo preciso muy fiable, no le da miedo atacar al área ni probar suerte de cara al arco. En definitiva, después de aquel partido contra Senegal, darle la mayor libertad posible a Olise se convirtió en la principal idea táctica de Didier Deschamps. Porque cuando tu mejor creador de juego puede moverse por todo el frente de ataque sin restricciones, tanto Dembélé como Mbappé terminan disfrutando de muchísimo más espacio y generan peligro constantemente. Y lo más increíble de que Olise terminara el mundial con 7 asistencias es que perfectamente podría haber marcado 2 o 3 goles también. Fueron actuaciones espectaculares de los arqueros rivales, además, las asistencias de Olise no necesitan ser espectaculares para ser extraordinarias. Contra Suecia, por ejemplo, el pase que le dio Barcola fue un manual de cómo asistir. Probablemente nunca aparezca en un recopilatorio de las mejores asistencias de un mundial, pero el peso del pase, la precisión y el espacio que recibió Barcola demuestran lo bueno que es Olise generando ventajas. La visión que tiene para encontrar esos huecos y el control que posee para darle a cada pase la fuerza exacta. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con que Francia no haya ganado el mundial? La principal razón por la que Olise tuvo que cargar con casi todo el peso ofensivo de Francia fue que el planteamiento de Didier Deschamps nunca fue realmente sólido. En esencia, dependía de que sus mejores jugadores resolvieran las jugadas por talento individual. Y siendo sinceros, Deschamps nunca terminó de encontrar soluciones tácticas durante todo el torneo. Sus grandes ajustes casi siempre llegaban cuando el daño ya estaba hecho, cambios en el entretiempo, meter más atacantes cuando el partido ya se le había escapado de las manos. En realidad, nunca hubo un verdadero plan B. Después del partido contra Senegal, el plan A era simplemente darle la pelota a Olise y esperar que generara ocasiones para que Mbappé, Dembélé o Barcola las terminaran. Y para ser justos, eso funcionó durante gran parte del mundial, porque Olise no solo daba asistencias, era el motor que producía las ocasiones de gol, incluso cuando el juego se atacaba, retrocedía varios metros para ayudar en la salida desde atrás. La mayor parte del tiempo, encontraba espacios entre líneas, avanzaba hasta zonas cercanas al área, y desde ahí decidía si finalizar el mismo o dejar un compañero frente al arco. Porque si viste a Francia durante este mundial, seguramente notaste siempre el mismo patrón. La construcción de juego prácticamente no empezaba hasta que el balón pasaba por los pies de Olise. Y esa es exactamente la razón por la que el partido contra España terminó desmoronándose para Francia. Desde el primer minuto, todo el plan de España tenía un único objetivo: cortar cualquier balón antes de que pudiera llegar Mbappé en una situación de peligro. Rodri y Fabián Ruiz se mantuvieron muy juntos por dentro y retrasados, invitando a cualquier jugador francés que no se llamara Mbappé a intentar ganarles el partido. Y al mismo tiempo, cada vez que Olise se acercaba a la pelota, lo rodeaban inmediatamente entre varios jugadores. Francia fue incapaz de progresar por el carril central y nunca logró que Olise recibiera perfilado de frente al arco, como lo había hecho durante todo el torneo, y como consecuencia todo el ataque francés terminó apagándose por completo. Además, creo que una posible solución habría sido poner antes a Désiré Doué en lugar de Barcola. Barcola es un jugador con mucho más gol, mientras que Doué destaca más por su regate y su capacidad para generar espacios, algo que podría haber ayudado muchísimo a la salida de balón de Francia. Pero como decía, ese había sido el plan de Deschamps durante todo el torneo, y cuando dejó de funcionar, prácticamente no tenía nada más. No había una segunda opción, ni un cambio de sistema, ni un ajuste durante el partido que pudiera impedir que Francia asfixiara por completo la construcción del juego francés. Y lo curioso es que España ni siquiera tuvo que superar un sistema táctico. De hecho, se dio cuenta de que Francia prácticamente no tenía uno. Todo lo que necesitó hacer fue negar constantemente el balón a su principal creador de juego, dificultarle al máximo cada recepción, y cuando lograba tocar la pelota, rodearlo inmediatamente entre varios jugadores. Porque mientras ese plan funcionaba, Francia parecía un equipo brillante. Pero en cuanto España se identificó cuál era el verdadero motor del ataque francés, toda su estrategia pasó por neutralizar a Olise. Y en realidad, este tampoco es un problema exclusivo de la selección francesa. En el Bayern Múnich sucede exactamente lo mismo. Todo el sistema ofensivo gira alrededor de Olise. Si él no consigue hacer funcionar el ataque, el equipo pierde gran parte de su peligro. Harry Kane es quien termina muchas de las jugadas y Luis Díaz también aporta muchísimo conduciendo la pelota. Ambos son grandes pasadores, pero la capacidad de Olise para crear juego está varios escalones por encima. Y cuando el PSG logró anularlo, el Bayern también terminó perdiendo. Y no digo esto porque Olise sea un jugador fácil de marcar, de hecho es todo lo contrario. El problema es que sus equipos dependen tanto de él para romper líneas y generar ocasiones que prácticamente no sienten la necesidad de tener una alternativa cuando él no puede hacerlo. Y precisamente por eso el interés del Real Madrid tiene todo el sentido del mundo. 3 de las 5 asistencias de Olise en este mundial terminaron en goles de Mbappé. Ese tipo de pase, ese perfil de jugador y ese estilo de juego parecen hechos a la medida para el Real Madrid y para potenciar aún más a Mbappé, con la esperanza de conquistar por fin otra Champions League. Además, el propio Olise ya ha dejado claro que le gustaría jugar en el conjunto blanco, pero hay una diferencia muy importante entre el Real Madrid y equipos como Francia o el Bayern. Si algún día Olise tiene un mal partido o si el rival consigue neutralizarlo por completo, el Madrid también cuenta con otros futbolistas capaces de romper líneas y generar juego por sí solos. Y por fin, Michael Olise, superando el récord de asistencias de Pelé en una Copa del Mundo, dejó muy en claro qué es lo que lo convierte en un futbolista tan especial y por qué es una pieza tan importante tanto para su club como para la selección francesa. Y si
algún equipo realmente quiere ficharlo después de este mundial, esos más de 200 millones de euros que costaría su traspaso podrían terminar pareciendo una auténtica ganga. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Creen que algún futbolista podrá superar este récord de Michael Olise en alguno de los futuros mundiales? Los leo en los comentarios.